Ya, tengan ustedes muy buenas noches. Estamos empezando este conversatorio que va a girar sobre la gestión del conocimiento. La gestión del conocimiento es algo novedoso que estamos introduciendo en el debate no solamente político, sino académico de la vida del país. Y brevemente queremos comentarles que Bolivia tiene un atraso, una dependencia que se basa también no solo en la explotación de los recursos, el saqueo, sino en esa pérdida o ausencia de capacidad de conocimiento que tiene el Estado. Este es un tema crónico. El Estado no tiene capacidad de transformación, pero tampoco la sociedad, ¿no? Somos un país donde exportamos materias primas. Lo hemos hecho con la plata, con el estaño, con la goma, el gas, la lista es larga. Entonces, seguramente a través de este conversatorio, que es el inicial, nos vamos a preguntar si el Estado boliviano realmente sabe hacer cosas, ¿no? Como dato que seguramente lo vamos a ir redondeando, en una encuesta que ha habido de 68 países, somos el antepenúltimo en desconfiar de la ciencia. Es decir, en Bolivia no se confía en la ciencia, somos uno de los últimos países en el mundo y esto es grave. Y también hay datos de estudios que se han empezado a realizar sobre la gente, es decir, no es solo un problema del Estado, ¿no? Y si sabemos ahora que 9 de cada 10 estudiantes no razonan científicamente ni resuelven problemas matemáticos simples, 8 de cada 10 estudiantes no comprenden lo que leen. Esto es solamente una breve introducción de la gravedad del problema que tenemos ante nosotros. Entonces le voy a dar la bienvenida a Manuel Olivera Andrade. Él es investigador de uno de los institutos de posgrado y desarrollo de la UNSA, que es el CIDES, ¿no? El CIDES, Correcto. con una trayectoria muy grande, él es experto en temas de litio, pero ahora nos va a encantar escucharlo. Va él a exponer una visión propia que tiene sobre cómo considera la gestión del conocimiento en torno a lo que estamos hablando. Entonces le damos la palabra, va a tener media hora de exposición, se va a cortar el Zoom, volvemos a ingresar para en una segunda parte ver si continúa con la exposición o ya entramos a la ronda de preguntas, respuestas y complementaciones. Entonces, Manuel, tienes la palabra, te escuchamos atentamente. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Realmente para mí es un gusto compartir con ustedes. Voy a hacer uso del Zoom para proyectar algunas diapositivas que quiero compartir con ustedes y con base en eso podemos conversar. Bueno, el- un poco, Manuel me ha solicitado también que haga un énfasis en gestión de conocimiento. Efectivamente, eh, vengo, sí, es parte también de de mi labor actualmente de investigación, indagar un poco más acerca de las capacidades nacionales en ciencia y tecnología, pero vinculadas con una problemática que he estado trabajando ya varios años, que es la industrialización del litio y la transición energética. Entonces, quiero advertirles que varios de los datos que yo voy a presentar se marcan en ese trabajo que está en desarrollo. No es un trabajo todavía concluido, es un trabajo que está en desarrollo y que es parte de un ejercicio más amplio, más multidimensional. Y uno de los temas que estoy incorporando en mi análisis es el de ciencia y tecnología, ¿no? Entonces, con base en eso, quiero presentarles algunos datos y algunos temas que sería interesante analizar y generar tal vez una conversación más amplia, ¿no? Primero, quiero hablar un poco de lo que es ciencia y desarrollo. Estoy trabajando en el marco de lo que son las transiciones y las crisis, porque en realidad es como siempre la ciencia, como se ha visto que es una de las herramientas más poderosas para
la gestión de las crisis y de las transiciones, tanto sociales, económicas como ecológicas, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas que me interesa tratar. Otro tema que trataré es el de la brecha tecnológica. En realidad, estamos hablando de algo que muchos de ustedes ya conocen, es las desigualdades en torno al acceso y a la producción, generación y también acceso a a la ciencia y a la tecnología, ¿no? Por lo tanto, por otro lado, el tema de la relación entre la política industrial y la política de ciencia y tecnología, que es un tema que es sumamente relevante para los países que han enfatizado en el manejo, en el control, acceso y desarrollo, digamos, de la economía basada en recursos naturales, ¿no? Como es el caso de Bolivia. Entonces, un tema central. El otro que valdría la pena tocar es el de desde la gestión pública se generan políticas de Estado y cuáles son las limitaciones o los avances por un lado, pero también las debilidades en cuanto a las políticas de ciencia y tecnología. Para esos temas también tomaré muy en cuenta en gran medida, digamos, un diagnóstico más regional, es decir, en el contexto regional en comparativa con otros países, ya que en muchos casos no hay muchos datos de este tipo de estadísticas, en el caso de boliviano, entonces hay que hacer como un análisis más bien comparativo para ver cómo andamos en relación a otras economías, ¿no? En otro tema que finalmente tocaré es el de desafíos para el impulso a la gestión de conocimiento desde la perspectiva de solamente y estrictamente los datos que muestro en esta exposición. Bueno, la economía digamos, la gestión de conocimiento se basa en lo que se conoce como economía basada en el conocimiento, ¿no? Entonces, se está refiriendo a esto, lo que se denomina sociedad de conocimiento, eh, eh, que es un conjunto de prácticas, instituciones, normativas, etcétera, que tienen el objetivo de administrar, gestionar esto que son los intangibles, ¿no? Entonces, los intangibles que no tienen que ver sino con el conjunto de capacidades que desarrolla el capital humano en las economías y que, digamos, gestiona otros capitales de carácter tangible, ¿no? Tanto naturales como también físicos, ¿no? En el caso, digamos, de las economías basadas en recursos naturales, es esencialmente la maquinaria, la tecnología, digamos, una serie de tangibles a los que se suman estos intangibles, que es la sumatoria de conocimientos que acumulan la sociedad y que son capaces de generar en el corto, mediano y largo plazo. Ahora, obviamente esto comprende la adaptación a, digamos, lo que siempre se insiste en la literatura que habla de estos temas, desde que se habla de la adaptación de las últimas innovaciones tecnológicas y de información. Por lo tanto, requeriría no solamente un soporte técnico, es decir, una infraestructura, quiero decir, que soporte esta posibilidad de desarrollarse, sino también, obviamente, un conjunto de procesos de conformación de mejores capacidades, ¿no? Entonces, tanto desde el punto de vista de qué se genera y cómo se genera, cuáles son los procesos que se generan, que es eso, conocimiento implícito, como también todas las capacidades, digamos, culturales y los mecanismos institucionales que acompañan, ¿no? Ahora, en el caso en el cual enmarco este trabajo es el de las transiciones y se dice que el asunto de las transiciones, que es como decir cómo transitas de una economía, por ejemplo, basada en recursos naturales a otro tipo de economía más diversificada, digamos, con desarrollo de otros sectores, en fin. Ese tipo de transiciones, no estoy hablando solamente de lo que se denomina transición energética, sino en términos amplios, requieren de un conjunto de nuevos conocimientos, ¿no? Pero también es un proceso que implica la interacción de varios actores. Por eso se dice que es un proceso multiactoral y es un aprendiz, digamos, es un proceso de amplio rango
como procesos de aprendizaje social, lo subrayado, porque implica una activa participación de la sociedad y sus instituciones, y sus organizaciones, sus actores, tanto del sector público como del sector privado, ¿no? Entonces, porque estos estarían inmersos en estos procesos de transferencia y difusión de conocimientos, ¿no? Que son los que soportan y dinamizan este proceso. Entonces, ¿cuáles son los indicadores que se usan? Normalmente se genera, digamos, un conocimiento de cuál es el gasto en inversión y desarrollo, que digamos, estaría a cargo del Estado, esencialmente, pero también, digamos, en el otro circuito, más bien en la salida, están algunos indicadores que tienen que ver con las publicaciones que el sistema tecnológico técnico genera, ¿no? Las patentes, ¿no? O sea, en la medida que una economía tenga mayor capacidad de generar mayor número de publicaciones en tiempo y mayor número de patentes, se genera un proceso de una mayor probabilidad de éxito en el desarrollo, es decir, mayores procesos de progreso, digamos, en términos generales, ¿no? Ahora, ¿quiénes son los actores esenciales en ese proceso? Obviamente los gobiernos, pero también están las universidades y las empresas. Pero al interior de universidades y empresas, esencialmente los investigadores, ¿no? Entonces voy a hacer mucho énfasis en eso en las siguientes diapositivas. En lo que se refiere a las transiciones, una de las cosas que se maneja es que obviamente digamos, este es un proceso histórico largo y se ha dado como digamos, hay una literatura, hay varias, digamos, publicaciones que hablan de que estamos ahorita viviendo la sexta revolución tecnológica, ¿no? Es decir, la quinta, que la última, la más reciente, estaría abordada a partir de los microprocesadores que se han inventado, digamos, en Estados Unidos, en Silicon Valley, ¿no? En ese proceso, digamos, se ha instalado toda una gama diversa de industrias y de capacidades y a partir de aquellas se han diversificado otras industrias y así sucesivamente, ¿no? Entonces esa ola de incorporación de nuevas tecnologías se denominan revoluciones tecnológicas u olas de nuevas tecnologías y actualmente estaríamos en la sexta, ¿no? Que estaría basada principalmente en la incorporación de la electromovilidad y la digitalización, ¿no? Entonces, en este proceso de incorporación de las tecnologías siempre se tiene la idea de que hay como un proceso, no es un proceso de la noche a la mañana, ¿no? Es un proceso que suele durar, digamos, según indican los estudios, entre 30, mejor dicho, hasta 50 años, ¿no? Entonces, se supondría que habría una innovación tecnológica a finales de los 90 o mediados de los 90, ya estaríamos en proceso precisamente de incorporación de tecnologías, en el cierre de tecnologías, de diseño de tecnologías, podríamos decir, y hacia la mejora digamos, en este caso, por ejemplo, podríamos hablar de las baterías, ¿no? Entonces, si se tiene una innovación tecnológica, las baterías están en este momento, las industrias o las empresas compitiendo por el mejor diseño de batería y cuando se incorpore, digamos, un diseño hegemónico, digamos, en el mercado, exponencialmente se va a incrementar, digamos, la expansión de esta industria y por lo tanto hasta cierto punto, hasta que entra la fase de madurez, ¿no? Ahora bien, ¿quiénes son los actores que establecen este tipo de procesos? ¿No? Es un proceso que se da a nivel global, pero que se incorpora o se nace en centros de industriales de alta gama, pero nosotros no estamos, digamos, ajenos a ese proceso. También, digamos, formamos parte de ese proceso. Acá hay, digamos, 5 frentes de actores, los cuales, digamos, son grupos de actores que promueven y que son importantes de considerar cuando uno habla de desarrollo tecnológico. Por ejemplo, hay una serie de normativas internacionales que se han incorporado en los países principalmente industrializados para impulsar ciertas tecnologías.
Entonces, se hablan de los acuerdos verdes y, digamos, ciertas normas que buscan impulsar o recuperar las economías de los países del primer mundo principalmente. Y luego está el sector privado internacional, que son las multinacionales esencialmente y algunas industrias, digamos, florecientes más domésticas, o sea, nacionales. Están los estados, los gobiernos, ¿no? Con, digamos, sus políticas industriales. Y está también el sector financiero internacional que promueve determinados sectores desde una agenda verde que está en el marco de lo que se le denomina financiamiento, por ejemplo, para la acción climática y otros financiamientos acordes a esa gran ola de financiera o de inversión. Y el quinto frente, que serían, digamos, los territorios que proveen materias primas, ¿no? En los cuales estamos inmersos, obviamente, nosotros, ¿no? Ahora bien, en el caso, por ejemplo, y esto pongo como un ejemplo, ¿no? Ustedes ven que hay una serie de elementos que se utilizan para una tecnología final, que es la batería de ion litio, por ejemplo. Nosotros solemos pensar de que a partir del litio podemos saltar a la batería, cuando en realidad cada uno de estos eslabones que ven en el medio requiere una arquitectura, una infraestructura determinada, capital humano, desarrollo tecnológico, patentes, etcétera. Entonces, es necesario abordar, digamos, estratégicamente en qué parte de la cadena de suministros y de valor valdría la pena especializarse como país. Eso también define en términos de políticas cuáles son las capacidades tecnológicas que se requiere impulsar para lograr ese objetivo, ¿no? Si uno quiere especializarse en materiales catódicos, tendría que impulsar los recursos humanos, la inversión de base, la infraestructura, pero también la investigación, como voy a ver más adelante, toda la investigación básica aplicada y de desarrollo experimental específicamente dirigida a materiales catódicos, ¿no? Si uno quiere especializarse en la provisión de materias primas refinadas, tiene que hacer lo mismo, ¿no? Uno no puede hacer de todo siendo país, digamos, que está iniciando una fase de industrialización, digamos, muy rezagada, ¿no? Entonces, es uno de los elementos que hay que tomar en cuenta. Ahora, ¿qué tanto investigamos, no? Entonces, de acuerdo a los datos que tenemos registrados y que hemos ido recuperando, tanto de organizaciones internacionales como la CEPAL, la UNESCO, Naciones Unidas y otras, hay algunos indicadores que nos ayudan a establecer en qué andamos, digamos, como país. En este caso muestro el número de doctores graduados por millón de habitantes, ¿no? Es un dato todavía bastante, digamos, desactualizado, no tenemos un dato reciente, recién se va a actualizar este informe, pero como verán, en este caso, por millón de habitantes, Alemania, Australia y otros países, digamos, abordan, digamos, la cabeza y están muy lejos de los números que establece América Latina, ¿no? América Latina, como verán ustedes, en este caso, no está ni siquiera apareciendo nuestro país en el gráfico. Por ejemplo, Chile, que es un vecino, digamos, que está abordando temas similares, tiene 31 doctores graduados por millón de habitantes, 10 veces menos que Alemania, ¿no? Entonces hay como una brecha muy grande en cuanto a la graduación de doctores y ese es uno de los desafíos, cómo generar, digamos, mayores capacidades a ese rango de especialidad. Ahora, ¿cuántos de esos doctores se quedan trabajando como investigadores a tiempo completo? Digamos, en el caso de Israel tenemos, por ejemplo, que es el más alto, casi 16 por cada 1.000 trabajadores son investigadores a tiempo completo, ¿no? Pero digamos, los datos que tienen ustedes a la derecha de América Latina reflejan claramente el gran desbalance que hay en relación a los primeros, digamos, que comandan precisamente los que tienen mayor crecimiento económico, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de Finlandia, Singapur, etcétera, y el mismo Israel, estamos bastante lejos de aquello, ¿no? Chile, por ejemplo, volviendo a la comparativa, apenas tiene 0.3 investigadores a tiempo completo por cada 1.000 trabajadores. Nosotros tampoco aparecemos en esta estadística, ¿no? Porque es inferior aún.
Ahora, el número de publicaciones por millón de habitantes es, como les decía, otro dato importante para, indicador relevante para hablar de desarrollo en ciencia y tecnología, es el número de publicaciones. ¿Cuántas publicaciones sacamos realmente por año, ¿no? O por, en este caso, por millón de habitantes, ¿no? Como verán, en este caso muestro específicamente el caso de América Latina, ¿no? Y en América Latina es Chile el que está encabezando el número de publicaciones por millón de habitantes, en este caso 350, y en comparativa nosotros apenas estamos en 19, ¿no? 19 publicaciones. Entonces, estamos bastante, casi en la cola, con números muy bajos, y ese es uno de los desafíos, generar digamos, generar las condiciones materiales y las condiciones estructurales y de infraestructura y de recursos humanos suficientes para generar mayor competitividad en este indicador. Obviamente la productividad científica también tiene que ver con la gobernabilidad o la gobernanza, la estabilidad política, por ejemplo, y la ausencia de violencia es una de las, digamos, de los temas que mayor correlación tiene con la productividad científica. Cuanto mayor estabilidad política existe, mayor son los rangos de publicación o de productividad. Por ejemplo, el caso de Chile, todo este gráfico es de América Latina específicamente. Chile tiene el mayor rango de productividad en comparación con otros países. En contraparte, Bolivia tiene una baja productividad por digamos, una cierta inestabilidad política, como verán en el gráfico, y una efectividad de gobernanza, digamos, ese es el dato que refleja este gráfico, inferior, ¿no? A cero. Por lo tanto, de acuerdo a estos indicadores, los países que tienen mayor productividad científica en términos explicada por la estabilidad política, mejor dicho, y por en la efectividad de la gobernanza, su productividad científica elevada es la de Chile, la de Uruguay y la de Costa Rica, ¿no? ¿Qué pasa con las patentes, no? Ese es otro tema que es importante tomar en cuenta, ¿no? En América Latina tenemos, digamos, un rango de patentes. Aquí tienen en las aplicaciones totales de patentes y en el otro caso, las aplicaciones por millón de habitantes, ¿no? En el primer caso, digamos, tienen a Brasil encabezando la lista con un número casi mayor a 30.000 patentes. Y en el caso por millón de habitantes está Chile, ¿no? Encabezando la lista. ¿Qué pasa con Bolivia? Bolivia otra vez, desafortunadamente, está a la cola. Como verán, tenemos apenas 20 patentes registradas en esta etapa y tenemos apenas el rango de 2 por millón de habitantes en el caso de la gráfica inferior. Entonces, como verán ustedes, este tema de los indicadores en cuanto a las patentes también refleja la gran brecha que tiene Bolivia, no solo en relación, obviamente, a un país industrializado, ¿no? Ni hablar, ¿no? Sino solamente estoy mostrando los datos de la vecindad, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en el caso del litio, que es un tema digamos, a partir del cual yo estoy haciendo este trabajo de investigación? Eh, Como verán, China tiene el mayor número de patentes de extracción de sales de litio y de extracción directa, ¿no? Mientras que los países, digamos que digamos, los que le siguen, Estados Unidos, la Europa, Japón, etcétera, tienen números inferiores, ¿no? En este cuadro, como verán, no existe aún, ni no aparece ningún país latinoamericano, ¿no? O sea, estamos hablando de que en el caso de industrias, digamos, de emergentes, como la del litio, es cada vez más complicado hacerse visible, competitivo o ni hablar de competitivo, pero digamos visible en el mercado. Para hacerse visible, digamos, uno de los grandes problemas va a ser la dependencia tecnológica. Es uno de los problemas que tenemos actualmente, ¿no? Ahora, si nosotros vemos en términos de cuánto se conocen los lugares donde se quiere trabajar, casi no hay nada de información respecto. Por ejemplo, es un dato por salar y por región, ¿no? Vuelvo al ejemplo de la minería de evaporíticos, ¿no? Esta es una tabla que refleja el número de publicaciones por
área de conocimiento, ¿no? Entonces, en la parte superior ven las iniciales de los principales salares. Aquí está Atacama, Maricunga, la región de Antofagasta y el caso de Chile y su sumatoria, y así sucesivamente, Argentina y Bolivia. Como verán, en el caso de Chile se tienen casi 1.267 publicaciones, en comparación se tiene 200 en Argentina y apenas 44 en Bolivia, ¿no? Entonces, solamente en la región de Argentina, Bolivia y Chile tenemos enormes brechas digamos, en relación a lo que conocemos. Lo que deseamos desarrollar, primero hay que hacer una buena investigación, hay que tener una buena base de investigadores, unas líneas base, sistemas de información de las cuales carecemos. Por lo tanto, es muy difícil generar una industria en esos términos, ¿no? Ahora, en términos, digamos, en comparativa con o en relación al PIB, ¿no? Real y digamos, y la tasa de variación, ustedes ven la tasa de variación con los puntitos digamos, entre 2000 y 2014 en este caso, y el valor de producción, que es en relación al PIB, ¿no? Entonces, digamos, en relación, obviamente, digamos, a la comparativa, como verán, los casos, si bien tenemos determinados procesos digamos, incremento en la tasa de variación digamos, del PIB real en relación a la anterior etapa, bueno, nosotros en el caso de América Latina todavía seguimos manteniéndonos al margen, pero y esto si comparativamente sumamos cuáles son además la situación de los principales bloques económicos que están abordando, digamos, este tema de investigación en ciencia y tecnología, tenemos aquí una gráfica que muestra por bloques el gasto en investigación y desarrollo en relación al PIB precisamente, ¿no? Y como verán ustedes, la situación de Bolivia también, digamos, si bien está en desventaja con otros países de la región, en general América Latina tiene muy bajos niveles de inversión en investigación y desarrollo, ¿no? Como verán aquí, entre el 2013 y el 2019, digamos, los niveles de inversión en porcentaje del PIB están apenas llegando no llegan ni al 1%, ¿no? Pasan un poquito más del 0,5%. Mientras que, digamos, economías como de Estados Unidos o los países de la OCDE o China están por encima del 2%, ¿no? O 3% del PIB. Entonces, si uno quisiera, digamos, crecer a una tasa elevada en el largo plazo, obviamente se esperaría incrementar notoriamente la inversión en ciencia y tecnología, pero estamos hablando de rangos del PIB de por lo menos el 2 o el 3%, ¿no? Perfecto, me había quedado iniciando esta. Eh, bueno, entonces, esta es una lámina que muestra el gasto en investigación y desarrollo por tipo de investigación, ¿no? Ahora, es un estudio que ha sacado la CEPAL, digamos, en la etapa posterior a la pandemia, sí con la intención de generar, digamos, una reflexión en torno a la importancia de la ciencia y tecnología y en una etapa, digamos, de recuperación de la economía. Entonces, como verán acá, se divide en tres tipos de investigación: investigación básica, aplicada y desarrollo experimental. Nosotros hemos hecho digamos, en gran parte digamos, los debates en relación a la ciencia y tecnología se han dado en América Latina en torno a la investigación básica y aplicada por varias décadas, ¿no? Si ustedes revisan varios de los textos que hablan de ciencia, desde el de Mario Bunge, el famoso Mario Bunge, que siempre ha sido uno de los más citados, siempre se ha hablado de investigación básica e investigación aplicada. Muy poco o nada sobre desarrollo experimental, donde está el sector de ingenierías, ¿no? Entonces, principalmente, aunque no solo, biotecnología y otros están también ahí. Entonces, en general, lo que muestra digamos, el hallazgo que muestra este estudio
es de que hay mucha mayor inversión en desarrollo experimental que en investigación básica y aplicada en los países emergentes y de mayor crecimiento económico. Jugamos el caso de, por ejemplo, China o Corea, o en el caso de Japón y Estados Unidos, que están, digamos, en la parte más alta de los estándares de desarrollo. Tienen ustedes esta barra azul, que significa que lo que invierten en investigación y desarrollo se genera más del 70% o alrededor del 70% hacia el desarrollo experimental. Y eso no es casual, porque, digamos, después de varias décadas de inversión en investigación básica e investigación aplicada, se ha ido incrementando la magnitud de inversión en el desarrollo experimental, y el desarrollo experimental está vinculado a los principales sectores de la economía y a los sectores, digamos, emergentes en tecnología, ¿no? Como es el caso de por ejemplo, de electromovilidad y las baterías, ¿no? Biotecnología, etcétera. Bueno, y en concreto, digamos, la CEPAL en este trabajo genera varios de los aprendizajes que no alcanzaría a cubrir, obviamente, en esta exposición, pero he rescatado tres. Dice que América Latina y el Caribe presenta un importante rezago en términos de recursos destinados a ciencia y tecnología e innovación. Si se acuerdan, en la primer gráfico que les mostraba, en el input está el cuánto se invierte, cuánto se gasta, ¿no? Y habíamos dicho de que en general la inversión en ciencia y tecnología en la región es inferior al 0,5% del PIB. A diferencia de países como Estados Unidos, China y otros, que está alrededor del 3% o más, ¿no? Entonces, entonces hay un rezago importante, y ese rezago nos va a generar una factura que cubrir, porque en un proceso de crecimiento, de transición tecnológica, revolución tecnológica, es mucho más importante invertir en ciencia y tecnología para no quedar rezagados en los próximos 30 años, porque si no se hace así, quedaríamos altamente dependientes de los nuevos sectores a desarrollar en las economías a nivel global. Y ese es justamente el caso de la electromovilidad, ¿no? Ahora, si bien existen, dice, avances institucionales como la creación de ministerios temáticos o del fortalecimiento de las instituciones especializadas, la ciencia, la tecnología y la innovación aún no se expresan activamente en las políticas de desarrollo productivo y social, ni en los presupuestos de los países. Lo de los presupuestos ya lo he mencionado, y la relación con las políticas de desarrollo productivo y social es evidente, ¿no? O sea, muy poco, digamos, vínculo se ha dado entre las políticas de desarrollo productivo o las políticas industriales, en el caso de Bolivia, con el sistema de ciencia y tecnología, ¿no? Más bien se ha generado núcleos de burocracia estatal, con, digamos, sus propios científicos, sus propios procesos tecnológicos, sus propios sistemas técnicos internalizados en la burocracia estatal, digamos, de manera casi desfasada del sistema técnico del país, ¿no? Y el tercero, entre las prioridades nacionales, la ciencia básica, o sea, que se implementa especialmente en las universidades y centros de investigación, mantiene su predominio sobre la ciencia aplicada y el desarrollo experimental, liderados por el sector privado. Efectivamente, digamos, les había mostrado en las barritas anteriores de que, digamos, el desarrollo experimental es sumamente importante en esta etapa, pero ese desarrollo experimental se sostiene en la ciencia básica y aplicada de las universidades, ¿no? Por otro lado, la magnitud de inversión en relación al desarrollo experimental no se promueve hoy en día al interior del Estado, sino en gran medida en el sector privado. Es en gran medida a partir del ejercicio de la función pública, con la incorporación de los actores privados, efectivamente nacionales e internacionales, que se promueven procesos internos de desarrollo tecnológico. Voy a saltar esto, que es un tema que vengo desarrollando en este trabajo, que es la comparativa de desarrollo científico en el triángulo del litio. Por razones de tiempo lo podemos conversar en otro tema, pero lo voy a retomar luego en la charla.
Este es un gráfico que nos muestra, digamos, la cuestión de gestión de conocimiento en la práctica, ¿no? Digamos, lo que se tiene en el gráfico, digamos, para hacerlo simple y rápido la explicación, el número de, digamos, conocimientos o ideas que manejan los actores se refleja por índices. En azul están, digamos, digamos, los actores del sector de la burocracia estatal, desde el nivel central hasta el nivel local, y en marrón están los expertos y especialistas de la academia y del sector no gubernamental. Entonces, una de las cuestiones que se ha visto digamos, en el ejercicio de la industrialización del litio, que lo expongo siempre como ejemplo, es de que la burocracia estatal maneja un tipo de información que suele ser discordante, diferente del que manejan las universidades y los centros de investigación y los expertos del sector no gubernamental. Mientras que otros actores como los actores locales, las organizaciones sociales, las empresas, los sectores indígenas, etcétera, las mismas empresas privadas pequeñas, prácticamente no están casi al margen de la gestión de conocimiento en este campo, ¿no? Entonces, eso digamos, como manera gráfica de mostrar cuál es el nivel de fragmentación en el cual se está digamos, en el cual estamos viviendo en este proceso de conformación de la tecnología, ¿no? En el caso y voy cerrando con esto, es el caso, digamos, de los trabajos que se han desarrollado en Bolivia, en el avance, digamos, institucional. Hay que mencionar que hay un Plan Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación, que me parece que un documento esencial de estudiarlo, criticarlo, complementarlo, etcétera, que se ha hecho hace 10 años ya, ¿no? En el marco del Viceministerio de Ciencia y Tecnología. Muy poco de este plan se ha ejecutado, aparentemente se ha quedado en papel, pero se lo puede descargar libremente en la red. Previo al plan hay si no me equivoco, el 2001 se ha hecho una ley de fomento de ciencia y tecnología en Bolivia, el 2000 o 2001, ¿no? Entonces, obviamente eso es previo, en una etapa previa a la etapa plurinacional y digamos, y previa obviamente a la reciente constitución, ¿no? Pero que es un dato interesante de tomar en cuenta en la historia, digamos. El 2021 se ha hecho un ejercicio de centro de investigación en ciencia y tecnología de materiales y recursos vaporíticos, el cual se ha quedado un poquito en el aire, ¿no? Se ha quedado como no estoy diciendo que sea un elefante blanco, pero muy poco se conoce sobre los avances y el funcionamiento interno de este centro, ¿no? O sea, si al margen de que tenga un equipo, un edificio, etcétera, no sabemos cuál es el nivel de productividad científica que tiene este centro. No conocemos ninguna publicación, por ejemplo, del Centro de Investigaciones y Tecnología. No hay ninguna patente hasta el momento de este centro. Entonces, es muy reciente, efectivamente, es apenas 4 años, pero vale la pena, digamos, hacer un análisis más profundo sobre qué ha pasado. El 2023 se ha creado el Fondo de Fomento al Desarrollo de Ciencia y Tecnología, el FONDECID. Eso es para el desarrollo de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Y es un sector, son financiamientos para la investigación vinculada a las necesidades de entidades y empresas de sectores estratégicos, o sea, básicamente a las empresas públicas, ¿no? No es un fondo abierto, digamos, al concurso, digamos, a las distintas disciplinas de ciencia y tecnología, como ocurre en el caso de Chile y Argentina, por ejemplo, que tienen sus propios financiamientos y fondos de mucha más antigüedad. Entonces, ¿cuáles son los desafíos? Algunos de los desafíos que se podría considerar es que, digamos, habría que contemplar si hay que o no y en qué medida fortalecer esta relación entre las políticas industriales y las políticas de ciencia y tecnología. Como les decía, hay como un divorcio, ¿no? Entre, digamos, el germen de política industrial y el germen de política de ciencia y tecnología,
casi no hay mucho diálogo, contacto, ¿no? A excepción digamos, del requerimiento del Fondesit, que les he mencionado hace un ratito, no existe ninguna otra, digamos, clara relación entre ambos, ¿no? Ahora, pero, digamos, se necesita pensar que si vamos a tener mayor desarrollo en ciencia y tecnología, no solo hay que hacer una inversión en ciencia investigación básica y aplicada, sino un amplio incremento de inversión en desarrollo experimental, ¿no? Y el desarrollo experimental tiene que pasar, obviamente, por el vínculo con el sector privado, el vínculo con las universidades, con centros de investigación de alta especialidad, etcétera, ¿no? Ahora, también hay el otro desafío es la ciencia para el desarrollo sostenible, ¿no? O sea, hay una serie de oportunidades de financiamiento en el marco del financiamiento para la acción climática. Se abre una serie de necesidades de inversión para este ejercicio de la transición energética y otros temas para relacionados, ¿no? Entonces, para eso se necesita generar recursos humanos especializados en capturar financiamiento para la acción climática y generar programas de investigación de mediano y largo plazo, ¿no? Con ese financiamiento. Luego, digamos, hay sistemas de innovación tecnológica compartidos digamos, los sistemas de innovación tecnológica, mejor dicho, deberían ser compartidos entre el sector público, el sector privado y las universidades. Mucho se habla de esto de la triple hélice, que es algo ya bastante conocido, pero va más allá, ¿no? Es algo mucho más complejo y que se debería abordar con mucha más intensidad desde las políticas nacionales. Necesitamos un consejo de ciencia y tecnología, ¿no? Podemos decir una ley de ciencia y tecnología, posiblemente, ¿no? Necesitemos una ley, pero más allá de la ley, necesitamos un consejo de ciencia y tecnología que tenga financiamiento y promueva y canalice inversión en investigación básica, aplicada y desarrollo experimental. Mientras no tengamos aquello, digamos, los investigadores que están trabajando en las universidades están sujetos a una agenda externa, dependen mucho de la carga administrativa y las labores internas y casi su productividad es relativamente baja porque hay una serie de cuellos de botella que habría que franquear al interior del sector público para que esa productividad se eleve, ¿no? Como verán, esa productividad es baja, hay casi muy pocas publicaciones, hay casi muy pocas patentes, en fin. Hay una serie de desafíos de la era de digitalización, ¿no? Hay las innovaciones en inteligencia artificial, hay soporte de sectores tecnológicos de punta, es decir, hay una serie de desafíos, pero y oportunidades en este campo, ¿no? Que habría que indagar con personal de más especializado de cuáles serían los campos que habría que abordar en inversión. Y finalmente, la economía naranja, ¿no? Y los potenciales de biodiversidad y ecoturismo, casi muy poco se habla de eso, ¿no? O sea, hay un excesivo entusiasmo por la minería todavía por los recursos no renovables, digamos, en una fase que no cesa, ¿no? Es una fase muy de siglo XX, ¿no? O sea, yo creo que hace falta un soporte totalmente renovado de lo que es, qué tipo de economía queremos hacia adelante, que supere obviamente esta alta dependencia de los recursos no renovables a la cual estamos sometidos, ¿no? Esa sería y disculpas, creo que me pasé del horario, pero no podía dejar de comentarles, No, ¿no? Todos estos temas. sí, en primer lugar agradecerte, Manuel. Es una exposición que toca lo sustancial, pero has hecho además un diagnóstico de la terrible situación en la que se encuentra el país, ¿no? En términos de políticas públicas. Claro, esto es el atraso, pues, ¿no? No tenemos capacidad de investigación, no tenemos capacidad de producción. Y la producción, cuando hablamos, estamos hablando de artículos científicos. Tenemos grandes dificultades en cuanto a la construcción de conocimiento que debería estar en manos del Estado. Seguramente los privados tienen niveles de conocimiento muy particulares, ¿no ve? Para desarrollar determinados emprendimientos y obtener ganancias.
Las universidades están completamente diezmadas por la mediocridad, esos grupos de poder que se han enquistado y finalmente el diagnóstico es más terrible todavía porque tenemos funcionarios públicos que tienen una mentalidad de conseguir un salario, ¿no? O sea, una pega. Y lastimosamente en ese contexto, por supuesto, que el Estado nos va a fallar, es decir, el Estado no nos va a dar los elementos fundamentales como para poder salir de esta situación. Por eso estamos hablando de la gestión del conocimiento como parte de las políticas públicas, es decir, acá un partido puede venir y puede hacer promesas maravillosas, pero sí tenemos la certeza de que esas promesas en este momento y en estas condiciones solamente van a ser pequeños parches para salir de la crisis actual o de algunos de los indicadores y vamos a seguir postrados como siempre. Por eso el Estado acude a las empresas transnacionales, pretende firmar contratos para que vengan ellos, exploten y nos dejen migajas. Es decir, acá tenemos un modelo que tenemos que construir, que tenemos que inventar y tenemos que generar políticas para la generación de conocimiento, tecnología, para la apropiación, para que el país desarrolle esas competencias. Bueno, ya se han dado cuenta más o menos de la gravedad y la magnitud del problema. Quisiera cederles el micrófono para que te hagan, Manuel, algunas preguntas puntuales, podamos hacer un intercambio de criterios y si quieres luego ampliar con algunos temas que te hubieras quedado a medio hacerlo, también vas a tener la posibilidad. Entonces, quiero darles la palabra, no sé si por dónde empezamos con esta profunda reflexión que nos ha planteado. Yo me animaría, por ejemplo, a invitarlo a Cancio. No sé si te animas a pedir la palabra, un poco es dirigente del Norte Potosí, están con el tema del litio. No sé si quieres hacer una intervención, empezaríamos contigo, Cancio, si puedes activar tu micrófono, tu cámara para que te veamos y el resto de las personas levanten la mano y podemos hablar. Adelante, Cancio, te escuchamos. Ya, muchas gracias Manuel y gracias al Manuel Olivera por su exposición. Eh, el tema es muy importante, ¿no? Bueno, un poco no lo he entendido, es muy académico, muy pesado, em, eso, un poquito tal vez habría que hacer algo que se entienda para la gente de cómo, de base, como se llama, para la gente más que no tiene formación académica. Sin embargo, toda nuestra historia, desde la creación de la República, creo que no tenemos estrategia, ¿no? Eh, somos una sociedad o un estado muy, ¿cómo se puede decir? Extractivista, por no decir carroñeros. O sea que vivimos extrayendo y vendiendo los recursos naturales. Es así nuestra historia, porque los recursos naturales se supone que son recursos estratégicos de nuestro país. Cualquier recurso natural, minerales, el gas, eh, el litio y otros, ¿no? Pero hemos extraído mucha plata, bueno, ha sido con la colonia. Y también, por supuesto, ha dejado una herencia cultural de extractivismo. Descentramos a lo que es estaño, ¿no? Eh, lo mismo ha pasado. Esos recursos estratégicos no se han convertido en en otra estrategia. ¿Por qué no se ha diseñado eso? Mi pregunta, ¿cuál es el factor eh, para que podamos tomar, para que el Estado, los líderes, los políticos, tomen en cuenta seriamente, ¿no? Porque son coyunturalistas. Cada año quieren solucionar un problema o dar, pero es parches, ¿no ve? Porque esto depende de el avance de ciencia y tecnología, como hemos visto, como nos ha presentado una, una situación muy atrasada estamos. No tenemos nada. 44 patentes tenemos. Entonces, yo reclamaba algún
universitario decía, pero no creamos ciencia y tecnología. ¿Pero para qué vamos a crear si el patentar es un lío? Es todo un calvario. No se puede patentar, ¿no? Es lo que me decía. Eh, entonces, ¿qué tiene que pasar, Manuel? ¿Qué tiene que pasar para que la sociedad boliviana priorice, oriente? Porque tiene que ser esto de toda la gente, de toda la sociedad, pero principalmente liderizado por los líderes políticos que ahora están candidateando, pero nadie, nadie realmente ha propuesto, ¿no? Porque es a largo plazo. Este tema que viene desde la educación tiene que cambiarse, ¿no? Entonces, nadie creo que desafía a implementar a largo plazo, porque no se va a notar, ¿no? Se va a notar en 10, 20 años. Entonces, cada gobierno en 5 años quiere impactar algo así como obritas, ¿no? Quiere solucionar en 90 días o 100 días se están dando tiempo para solucionar. Parece muy efímero, ¿no? Entonces, esto para que sea una política pública, tendrá que ser política de Estado, ¿no? O sea que no tenemos política de Estado en temas de educación, minería, producción agrícola, en varios temas, ¿no? No, ni siquiera, por ejemplo, tenemos la cultura de relaciones internacionales, como se llama, esto de... eh, o sea que hay conflictos en nuestro país, ¿no ve? En los territorios, por ejemplo, sobre la minería. Entonces nos falta, por ejemplo, eso desarrollar, que se llama diplomacia. La diplomacia. eh, los indígenas en un territorio, por ejemplo, ya empiezan a levantarse, dicen, no van a hurgar aquí la minería, listo, conflicto, ¿no ve? Entonces, estamos viviendo en conflicto, no estamos no estamos transformando nuestros conflictos en algo positivo. Eh, eso nos falta desarrollar, eso yo tomo en cuenta, como decía, política de Estado sobre la diplomacia, ¿no? No estamos en paz, es lo que decía, conflicto y conflicto. Bolivia tiene desgobierno, ingobernabilidad. Entonces, mira, las universidades no contribuyen. ¿Qué debe pasar también en las universidades para que cambien? Porque se supone que los recursos que van en las universidades para ciencia, tecnología, ¿no? Para investigación, pero los profesionales que salen son teóricos, 4 o 5 años están teorizando y luego a la rápida tienen que defender su tesis para trabajar, pero entonces no están en la cultura de investigación, ¿no? Desde el primer año debían investigar, ¿no? Debían estar en el campo, en la agricultura, en la minería, en la salud, en el turismo, eh, en lugares estratégicos, por ejemplo, del litio ya debíamos tener miles de patentes. Seguramente debe haber, ¿no ve? Eso yo mi comentario, pero mi pregunta es, ¿qué tiene que pasar para que cambiemos como política de Estado? Ya, Luego, gracias, Carlos. la, estamos en plena revolución tecnológica, ¿no ve? Estamos en plena revolución, hay mucha competencia en el mundo en cuanto a la inteligencia artificial y y la fabricación de chips cuánticos. O sea que, mirar, sabíamos 3 estados de materia, generalmente. Eso yo sabía. Pero ahora, un poquito ya sé que hay 4. Pero había sido más de 17 estados de materia, ¿no ves? Entonces, mira, ya han descubierto eso, entonces están revolucionando en cuanto a la tecnología. O sea que ya pronto se conectará entre la computadora cuántica y la inteligencia artificial. Entonces, ¿nosotros dónde estamos? Eso es mi pregunta, estimado Manuel. Gracias. Manuel, por favor, respóndenos a las inquietudes de Cancio. Gracias, Cancio, y por el comentario y muchas de las cuestiones que comenta Cancio también son la respuesta a las preguntas que plantea. Bueno, en mi concepto hay como un proceso, obviamente, como bien em, detallado o explicado
el compañero, es un proceso de largo plazo, ¿no? Desafortunadamente, ese es uno, eso sí, en eso sí cruza mucho con los que es gestión pública, ¿no? Porque estamos hablando de que una gestión de 4 o 5 años no alcanzaría a generar, digamos, una masa crítica de resultados suficientes para avanzar en este campo. Eso es, por lo tanto, es un proceso de largo plazo. Efectivamente, tiene que ser una política de Estado, pero para que eso ocurra, habría que generar también, me imagino, un acompañamiento digamos, de tipo normativo que obligue a las instituciones a no romper procesos, darle continuidad a ciertos procesos, respetar, digamos, funciones y procesos, reitero, de altamente calificados, que retornar también a la meritocracia en la gestión pública. O sea, todo eso tiene que ver mucho con cómo generar procesos de más largo plazo, ¿no? Porque desafortunadamente, digamos, sí, el Estado, nos guste o no, es un actor esencial que va a impulsar este tema. No son las universidades solas o los investigadores solos los que van a hacer este proceso de transformación, sino dependen de la instalación de políticas de Estado. Ahora, una cosa interesante que no la he comentado ampliamente, pero sí en un grafiquito les mostraba que hay una relación fuerte entre inestabilidad política e ineficiencia o baja productividad científica. Entonces, si tienen ustedes una sociedad muy conflictuada permanentemente, existe inestabilidad política en general, o según otros trabajos también, si existen gobiernos débiles, ¿no? O sea, es decir, con bajo capital social, etcétera, entonces se generan menos probabilidades de éxito. Para tener una mayor probabilidad de éxito en la productividad científica se necesita mayor estabilidad política, una mayor institucionalidad que acompañe y obviamente una intervención más activa del Estado en determinados sectores, ¿no? Estratégicos, ¿no? Entonces, por lo tanto, sí se requiere políticas de Estado, ¿no? De más largo plazo y que deberían tener el acompañamiento de la sociedad, ¿no? O sea, digamos, gobiernos que tienen una baja cualidad de base social, se los califica como gobiernos débiles en la literatura que habla de gobernanza, de esos temas, sería, digamos, gobiernos débiles tienen mucha menos probabilidad de generar procesos de largo plazo, ¿no? Tienen que ser, digamos, gobiernos estables, fuertes, con buena base social, que puedan generar ese tipo de procesos. Y obviamente, de repente sí es importante incorporar estos elementos en las reformas constitucionales, ¿no? Es decir, si no se tiene una obligatoriedad de los actores de cómo transitar de manera multiactoral en este tema, se genera, digamos, el espacio propicio para que los gobiernos de forma discrecional, de acuerdo al estilo de cada gobernante, decidan, ¿no? Qué hacer con las universidades, qué hacer con la ciencia y tecnología, cuánto invertir, etcétera. Entonces no se promueven políticas de Estado. Y ojo que no es un tema solo de Bolivia, ¿no? Como les he mostrado, en la CEPAL se ha hecho un buen trabajo es que ha encontrado de que toda América Latina tenemos este problema, o sea, que es un problema que no estamos pudiendo resolver, ¿no? O sea, que entonces hay que profundizar un poco más cuidado a cómo diseñar un Estado que pueda superar este proceso de movilidad o de recambio político, ¿no? Que está frenando también estos procesos. Gracias, Manuel. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, algún comentario, por favor. Este es el momento de hablar. Hemos coincidido en que el próximo gobierno tiene que ser un gobierno que tenga una política de Estado, ya no puede ser un plan de gobierno, porque así no vamos a resolver los problemas. Una política de Estado es a largo plazo, ¿no? Y eso ya se ha planteado, lo tenemos claro, que el próximo gobierno tiene que ser un gobierno que verdaderamente haga historia.
Hola, 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 Dale, hola. dale, Oscar. Eh, Hola, sí. sí, yo tengo dos consultas. Uno, antes de saludarlo a Manuel Olivera y agradecido por sus conceptos, por el enfoque que está dando y que nos está ayudando. Segundo, un poco tal vez conocer, no sé si conoce la experiencia de Singapur en términos generales. El hecho de que Singapur, yo le hallo un parecido, algún parecido con Bolivia, antes de que en este momento sea uno de los puntales en el Asia, ¿no es cierto? Entonces, el modelo económico que ha asumido, yo soy un maestro que me interesa mucho el tema de cómo han enfocado la educación, la escuela antes que la educación, diremos, porque la educación es un concepto amplio que abarca mucho más allá de la escuela. Son culturalmente, qué sé yo, la introducción de nueva tecnología en educación, todo aquello. Y también lo otro, la relación que existe de los países industrializados y, y los países proveedores de materia prima. ¿Qué pasa con la tecnología? ¿Realmente hay una honestidad? Eh, Porque resulta que muchos de los avances tecnológicos que se hacen en los países del primer mundo no alcanzan a llegar sobre todo a los países desarrollados. Ya sabemos que su interés es precisamente eso, es decir, la información, etcétera, todo el avance tecnológico no lo transmiten. Sabes que detrás de eso hay un interés de sometimiento, ¿no es cierto? Estos dos temas, a ver si me podrían dar una manito. Gracias. Efectivamente, Singapur es un buen ejemplo de gasto e inversión en relación a ciencia y tecnología. Digamos, lo que ha invertido Singapur digamos, en los años 90 ha debido invertir ya desde entonces, por lo menos el 1,5% del PIB estaba destinado a ciencia y tecnología o investigación y desarrollo, que es el término más correcto. En, investigación y desarrollo ha llegado incluso a invertir en la primera década del 2000 hasta cerca del 3% del PIB. Entonces, y gracias a esa inversión es que de alguna forma Singapur, que se dice que en los años 65 estaba al borde del colapso social, ¿no? Llega hoy en día a ser una de las principales economías de mayor crecimiento, que crece, pues, si no me equivoco, una tasa de superior al 8%. Entonces, si solo se habla del tema económico, se vincula mucho el tema del desarrollo, ciencia y tecnología con el desarrollo, por eso menciono permanentemente el tema de crecimiento, aunque es un tema, digamos que también controversial. Pero de alguna manera, obviamente Singapur es uno de los casos más interesantes, como les decía, para, digamos, ponderar cuál es el nivel de resultado que podría haber. Y si inviertes digamos, hoy, los resultados los vas a ver de aquí a 10 o 20 años, ¿no? O sea, no es una cuestión que puedas ver en 1 o 2 años. Efectivamente, es una cuestión de más tiempo, ¿no? Esa es una de las cosas que habría que considerar en relación al acceso a tecnologías en el campo de recursos naturales. Claro, es muy interesante porque lo vivimos actualmente o permanentemente en el caso de las tecnologías vinculadas con sectores emergentes como la del litio, ¿no? Entonces, sí, hay una brecha tecnológica que va a ser muy complicada de resolver si es que no se cambian, se modifican drásticamente las políticas industriales, ¿no? O sea, una política industrial que solamente que intente generar competitividad, eficiencia científica solamente en el núcleo de burocrático al interior de los ministerios o al interior
de las empresas públicas, no ha generado buen resultado, ¿no? O sea, y el ejemplo es el caso del litio, ¿no? ¿Y por qué ha ocurrido eso? Porque hoy en día el proceso de generación de ciencia y tecnología, bueno, entonces el acceso a tecnologías de punta, como la extracción, famosa extracción directa del litio, ¿no? Que es uno de los casos, digamos, muy bullados en esta última etapa. Depende pues de sectores altamente especializados que están en las empresas privadas y y en países de alto desarrollo industrial, ¿no? Como es el caso de China, el caso de varios países de Europa, ¿no? En cierta manera también Estados Unidos. Es decir, ahí se generan las condiciones y que es la acumulación también de décadas de inversión en formación tecnológica. O sea, digamos, el gran desafío es cómo puedes acortar ese proceso, ¿no? ¿Por qué tendríamos que esperar 30, 40, 50 años? Porque tal vez en 30 años ellos van a estar aún más adelantados, ¿no? Entonces, es como un proceso que no tendría fin. Por eso es importante priorizar en qué se necesita, en qué nos queremos especializar, ¿no? Desde el ámbito, digamos, de la economía internacional, es importante caracterizar cuáles son las potencialidades reales que tiene, ventajas comparativas que tiene el país, ¿no? Les he hablado al final de ecoturismo, de biodiversidad, no sé, cuestiones, digamos, que dan cuenta de que mirar solamente los recursos no renovables como que no ha resultado, ¿no? Hasta el momento. Entonces, lo que tenemos que hacer es primero hacer un balance, ¿no? En qué nos ha ido bien, en qué nos ha ido mejor y en cuáles son las potencialidades a las cuales vamos a apuntar en los próximos 50 años, ¿no? Y en esas concentrar los esfuerzos de Estado, ¿no? O sea, si realmente estos procesos como los de Singapur, por ejemplo, que mencionaban, bueno, se llevan décadas, ¿no? O sea, si digamos, estamos hablando desde los años 80 por lo menos, que Singapur ha ido incrementando su inversión paulatinamente digamos que tiene que ver con la formación de recursos humanos altamente especializados, llevar gente a especializarse a las primeras universidades europeas, generar condiciones laborales para que esas personas retornando al país se incorporen en las principales universidades, generen programas de inversión, mejor dicho, de investigación de varios años. Es decir, hay varias cosas que hacer y que toman tiempo y decisión política, pero principalmente una base social que acompaña, respalda esa política, ¿no? Bien, le vamos a dar la palabra a Emilio. Por favor, si puedes hacer uso de la palabra, querías hablar, te escuchamos. Bien, para empezar, muy buenas noches. La verdad que no he tenido la oportunidad de poder participar desde el inicio. Entré, pero se me cortó la señal y un poquito no he podido eh, apreciar de esas. Primeramente, y a todos, la verdad que esto es lo que el país necesita. Y en la parte donde mencionan de la ciencia, políticas del Estado, etcétera, etcétera, esto se tiene que implementar. También quiero recordar que en Japón tienen la enseñanza desde lo básico, desde la escuela. Entonces ellos empiezan a hacer sus tareas, sus prácticas, haciendo casitos de juguete y el Estado financia. Y como financia, hay niños, no todos son fabricantes de vehículos, sino del montón de 100 por lo menos sale unos 2, 3 nada más. Entonces ellos se van directamente a hacer prácticas en las fábricas de Toyota, Nissan, qué sé yo. Entonces acá lo que hay que implementar es cambiar la malla curricular, ya sea de la escuela, de las universidades, etcétera, etcétera. Quiero comentarles, yo sé que no lo conocen, en la ciudad del Alto hay fundaciones, hay talleres donde funden materiales, pero le ponen mal en China para un poquito gambetear, porque el Estado, usted sabe muy bien de que abres, sacas tu nita, al día siguiente está impuestos nacionales queriendo
que cumpla con todas las normas que tiene el Estado. Entonces, esa parte habrá que corregir donde las empresas pequeñas, medianas y grandes empresas no pueden desarrollar porque las normas y las leyes de las imposiciones no son adecuadas. Entonces, un empresario para tener una empresa necesita un capital, un, eh, una tecnología para ser competente con el resto, porque si queremos abrir una fábrica o alguna empresa en el país, necesariamente tenemos que competir con el mercado, ¿no? Pero cambiando el otro tema, la verdad que en nuestro país las riquezas estratégicas no se están manejando adecuadamente, se regala a precio de gallina muerta. Pero ¿quiénes son los que manejan? Los políticos que ya conocemos del gobierno central. Pero ellos están añadiendo su costo adicional a esa materia prima estratégica, como en el caso del litio que está notándose a la legua, al precio de gallina muerta, pero haciéndose ya el contrato por años, los que se van a beneficiar más son los del actual gobierno, los que van a firmar el contrato, porque ya entendemos que las conversaciones, las charlas que se tiene, ya no puede tomarnos el pelo ni engañar al pueblo. Entonces, quiero hablar de muchos productos, yo creo que en otra oportunidad será. Quiero mostrarles más bien los talleres que hay en la ciudad del Alto, ya fábricas y en funcionamiento. Yo sé que el compañero dice necesitamos mucho tiempo, mucho más. Miren, en la ciudad del Alto ya se está haciendo un vehículo electrónico, pero se está haciendo una práctica, pero queremos esto para mostrar al señor Manfred Reyes Villa de que está trayendo buses eléctricos desde China, pero nosotros, ¿acaso no somos capaces? En el rubro que tengo, llevo ya más de 30 años y hemos hecho un helicóptero en la ciudad del Alto cuando estaba dando cursos en el Instituto Simón Bolívar. Pero ¿qué ha pasado? El gobierno nos ha agarrado y por hacer volar una pequeña distancia, los han metido a la cárcel y yo he tenido que negar quién era el autor para hacer ese trabajo. Entonces, no hay apoyo del Estado. Por eso yo estoy de acuerdo de que la política del Estado tiene que estar orientado de que un emprendedor pueda hacer mil maravillas y el Estado tiene que fomentar, porque usted sabe muy bien que no todos son emprendedores, ¿no? Hay gente de la ciudad del Alto ha trabajado en el Volkswagen de Brasil. Al mismo tiempo se han ido a Toyota, Japón. Y hay familias que también han salido a la fábrica de Volvo, a Suecia, ya están en Bolivia y son los mejores electrónicos de la ciudad del Alto, donde vienen desde Perú, desde Chile y Argentina, que no lo conocemos, está escondido. Entonces hay que captar y capacitar, rescatar esa gente de manera que se puede arrancar ya no más, de manera que nuestras empresas ya sean mixtas o bien independientes, ya pueda dar empleos directos y indirectos. Bueno, no quiero cansarles más, sin embargo, yo creo que va a haber muchas oportunidades más para poder madurar y sacar al detalle en grande para poder ya lanzar a nivel nacional de manera que sea que tenga un impacto a la población. Muchas gracias y saludarlos y que tengan buena noche. Sí, gracias. Aprovecharemos que está Manuel con nosotros. Si alguien tiene alguna otra pregunta, por favor, o algún comentario que sea muy puntual, muy preciso. Hola. Adelante, Carlos. Sí, a ver, un comentario simplemente en la cuestión del conocimiento. Lo que se tiene que ahora discutir con todo lo que ha dado todos los datos, lo que se tiene que discutir es universidad versus conocimiento y además cuestionar también la cuestión lo que es las autonomías universitarias, porque no está a la par, no está yendo igual.
Sabemos de que la educación es pues la reproductor del sistema y en este caso está el Estado está por un lado, la educación está por el otro lado. También está en la misma educación que se dicta en los colegios, también está dispersa, no está acorde a lo que es la realidad misma. En la cuestión de lo que es, se debería de desarrollar mayormente, especialmente ahora, con la inteligencia artificial que tenemos en su segunda y terceras versiones. Esto debería de estar a la punta ya se debería estar discutiendo en Bolivia. Esto, el conocimiento conjuntamente con lo que es la estrategia que tiene cada país, en la cuestión de la minería, en la cuestión del agro, en la cuestión de lo que es los recursos naturales que tenemos. Esto, el conocimiento es pues fundamental. Con lo que nos han dado los datos estamos viendo de que nunca se ha hecho, no se está haciendo y ni se va a hacer este conocimiento con respecto a lo que es la cuestión estratégica, lo que tenemos, ¿no? Entonces, lo que sí deberíamos también discutir es las autonomías universitarias. Nada más, cita, concreto. Gracias. Manuel, ¿nos quieres comentar algo sobre las autonomías? Caso contrario, ya definiríamos cuál es el siguiente paso que vamos a dar en este conversatorio. Adelante, Manuel. Bueno, es un tema, no deja de ser controversial. Yo personalmente sí estoy a favor de las autonomías porque en realidad, digamos, son un mecanismo que de alguna manera esteriliza en cierta forma de una manipulación franca del sector público o desde el ámbito del sistema político, porque de otra manera sería como un ministerio más la universidad, ¿no? Pues se habría manejado como un ministerio más, sería trágico realmente, ¿no? Entonces lo que la autonomía ha permitido es precisamente esterilizar ese tipo de mandamientos discrecionales que están haciendo más bien casi escarnio de la función pública, ¿no? Como ustedes saben, los funcionarios públicos tienen prácticamente que rendir pleitesía a los líderes políticos de determinadas organizaciones para mantenerse en sus puestos, ¿no? Entonces, imagínense si no tuviésemos la autonomía, estaríamos igual en la universidad, los profesores e investigadores estarían más o menos arrodillados o pidiendo, jalando el saco o el poncho para que se les respete el puesto, ¿no? Sería terrible. En todo caso, veamos a la autonomía más bien como una ventaja, no como una tranca. Veamos qué se podría hacer al interior del sistema de universidades públicas, porque no estamos hablando de todas las universidades, porque es todo un mundo, a partir de lo que, digamos, de los elementos que les he logrado transmitir, ¿no? Habría que mencionar además que hay factores estructurales que explican esa, digamos, baja productividad en ciencia y tecnología. Esos habría que estudiarse en profundidad cuáles son, ¿no? Se trata de que faltan investigadores, faltan personal, faltan doctores, falta inversión efectivamente en ciencia y tecnología. Solo hay que comentar de que prácticamente el Estado no financia, o sea, lo que ha financiado es a partir del IDH, sí se han incorporado mejoras en la infraestructura de las universidades. Es innegable, ¿no? Que han hecho ampliaciones de edificios, equipamiento, etcétera, pero ya ha terminado, cerrado el grifo del IDH, o sea, ya hemos retornado a la cruda realidad de que no tenemos financiamiento ya para hacer investigación, ¿no? ¿Dónde están los investigadores trabajando? Es con financiamiento externo, con programas externos de universidades del extranjero que tienen sus propias inversiones, o mejor dicho, su propio financiamiento, por lo tanto, su propia agenda de trabajo, pero no tenemos un Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ni financiamiento propio nacional que permita desarrollar investigación básica, aplicada propia, ¿no? Amplia, diversa, democrática, plural, etcétera. Entonces, justamente ese es uno de los desafíos que les había mostrado casi al final, tener la posibilidad de que el país cuente con un sistema propio de financiamiento y que puedan ampliarse las capacidades también en recursos humanos. Gracias. Lucio González, tienes la palabra. Una pregunta bien concreta. Manuel, primero felicitarte por tu exposición, muy buena. La pregunta va en el siguiente sentido.
mucho se quiere hacer creer y pensar que los países altamente desarrollados responderían a un modelo económico de libre mercado. Ya uno de esos ejemplos siempre ha sido manejado por Singapur. Y tú acabas de informar que ahí ha sido el tema de la educación. Se habla de Singapur, se habla de Estados Unidos, en fin. Parece donde el desarrollo de las fuerzas productivas es más próspero, va en un sentido eh, altamente positivo porque estaría vigente el libre mercado. Y se le quiere achacar el retraso, el atraso del avance de la tecnología a los modelos económicos estatales, vale decir, como en el caso de Bolivia. Entonces, la pregunta es, por ejemplo, todos quieren mostrar que a partir de la caída del muro de Berlín, ya que antes de ella Rusia y China habrían estado viviendo un proceso de rezago frente al desarrollo del capitalismo, pero sabemos que eso no es cierto. Si bien es cierto que después de la caída del muro de Berlín, ya estos dos países sobresalen, China y Rusia, le están pisando los talones e inclusive están sobrepasando a los Estados Unidos en desarrollo y en tecnología. Entonces, mi pregunta va en lo siguiente, espero que me hayas entendido. ¿Es el Estado o la libre empresa la que empuja el desarrollo de las fuerzas productivas? Gracias, Lucio. Muy buena la interrogante. Bueno, a ver, ¿qué es lo que muestran los estudios por hasta donde he llegado a mi investigación, a la revisión que tengo? Es de que los dos son importantes. Ahora, ¿cuál es más importante? Depende de la fase, ¿no? En la primera fase siempre es importante el Estado. ¿Por qué? Porque, digamos, autores como, hay una autora que se llama Mariana Mazzucato, que tal vez algunos han escuchado de ella. Tiene muy buenos trabajos realizados con el rol del Estado como promotor del desarrollo. Entonces, digamos, lo que muestra Mariana Mazzucato es de que las principales empresas vinculadas con tecnología de punta en Estados Unidos, en el área de informática, en el área de biotecnología y en otras, de seguridad, etcétera, dependieron de fondos, digamos, ¿cómo se dice? Fondos libres, digamos, amplios, de amplia disponibilidad y de una inversión fuerte del Estado, que no la hacía otra empresa, porque el sector privado no va a invertir en un área que tiene bastante riesgo e incertidumbre. O sea, porque, digamos, esto requiere mucha inversión, generar, digamos, procesos de desarrollo en sectores estratégicos con alto potencial, pero requiere también, tiene un amplio grado de incertidumbre. Entonces, el sector privado no va a invertir a la primera o así nada más en un sector, digamos, con esos grados de incertidumbre. ¿Quién lo va a hacer? Es el Estado. Entonces, de ahí que el Estado tiene un rol en esa primera fase. De ahí se generan escenarios de intervención del sector privado y cuando el sector privado ingresa ya hay como un terreno, ¿no? Donde se ha establecido, digamos, oportunidades de trabajo, hay capacidades, infraestructura, base y un cuerpo de recurso y capital humano para trabajar. Entonces ahí invierte el sector privado con mayor preponderancia, ¿no? Y el sector privado impulsa el desarrollo de esa manera. O sea, no se puede dejar todo ni en manos del sector privado ni todo en manos del Estado, ¿no? Eso es un error. Hoy es cada vez más claro que los dos son importantes. Lo que pasa es que depende en qué fase estamos de desarrollo en qué sector. Muy buena respuesta. Ya vamos a ir terminando. Oscar, tienes la palabra para hacer alguna puntualización precisa, ¿no? Dale, Oscar. Sí, una vez más, quiero referirme un poco al tema del litio, que es un poco más puntual, ¿no es cierto? El
el gobierno, bueno, no sé, lo que ha ocurrido es que han estado planteando, digamos, una forma tradicional de explotación del litio que tiene que ver con el agua. Entonces, mi pregunta concreta ¿es el único método y el más rápido, el más eficaz en este caso? Eh, no sé, Manuel, ¿qué opinas? Gracias, Oscar. Bueno, es interesante el desarrollo tecnológico en el caso del litio se ha iniciado ya desde mediados del siglo pasado en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ya desde entonces se empezó con el uso de las piscinas de evaporación famosas, ¿no? O sea, es una tecnología antigua, ya data de los años 60 y se empezó a implementar en un salar en una laguna salada en Estados Unidos y esa empresa la trajo después a América del Sur, en concreto al área del Salar de Atacama y en 1984 aproximadamente empieza a trabajar ahí con esa misma tecnología. O sea, ya son 40 años de uso de la tecnología en el Salar de Atacama. En el Salar de Atacama, eh, bueno, Chile extrae litio del Salar de Atacama, no de ningún otro salar. Está empezando en otros salares, pero es el Salar de Atacama el que explica la posición de Chile en el sector del litio. Esa posición, si bien Chile digamos, ha retrocedido un poco entre los primeros productores, ahora creo que es, si no me equivoco, se mantiene como el segundo mayor productor de litio a nivel mundial. Esa producción se realiza con base a la tecnología de evaporación, que se basa en el uso de pozas de evaporación. Pero Atacama, digamos, la ventaja de Atacama es que casi no llueve, tienes una altísima evaporación, no tienes mucho magnesio. O sea, hay varias razones por las que Chile ha sido también exitosa, no solamente tiene que ver con el hecho de que existe una tecnología, sino que esa tecnología era apropiada y funcionó muy bien ahí. Pero no va a ser la misma cuestión en Uyuni. Uyuni tienes mucho magnesio, tienes mucho sulfato, llueve, bueno, hay, digamos, los índices de evaporación son mucho más bajos, entonces vas a tardar mucho más. Si quieres competir con Atacama, tienes que hacer muchas más piscinas, por lo tanto vas a generar mucho más impacto. Entonces ahí se quedó, es un cuello de botella que no ha podido resolver el gobierno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pretendiendo hacer? Es recurrir a otro conjunto de tecnologías que están en desarrollo. Si bien hay como 3 o 4 plantas en el mundo que están empezando a trabajar extracción directa de litio, es una tecnología bastante nueva, ¿no? Es un conjunto de tecnologías, de hecho, no es una sola. Entonces, también tienen un grado de incertidumbre importante sobre el uso del agua. O sea, no es que el hecho de que no se haya uso de piscinas de evaporación, no es que signifique que se va a tener una menor huella hídrica. De hecho, hay estudios que, digamos, más o menos el 60 o 70% de los trabajos publicados indican de que la tecnología de extracción directa va a utilizar igual o mayor cantidad de agua dulce que que la otra tecnología. Por lo tanto, puede ser también incluso más impactante en términos ambientales que la tecnología tradicional, ¿no? Eso me quedo ahí porque si no, si me dejan, puedo quedar mucho más tiempo hablando de eso. Bien. Bueno, gracias. Agradecerte, Manuel, por tu presencia, tu aporte. Y lo que nos queda es un poquito ver si podemos hacer otro conversatorio sobre el tema del litio en otra fecha, que podríamos coordinarlo internamente para que nos puedas transmitir todo tu conocimiento, pero de lo que ahora hemos hablado, no solo que vamos a sacar los videos o un solo video, sino que vamos a hacer una sistematización.